Bienvenidos a la discusión. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los personajes más complejos y sin duda duraderos de la cultura pop, Lisa Simpson. Durante más de 30 años ha sido la brújula moral e intelectual de Springfield. Y precisamente ahí, yo creo, está el centro de nuestro análisis. La pregunta que queremos explorar es si esa brújula apunta realmente al norte. O sea, ¿es Lisa Simpson un modelo a seguir? ¿Una celebración de la inteligencia y la integridad en un mundo que las necesita desesperadamente? ¿O es en realidad una crítica mucho más afilada sobre los peligros y la desconexión del intelectual moderno? Yo voy a defender lo primero. Sostengo que Lisa es un faro de razón absolutamente necesario. Es esa voz que nos recuerda la importancia del pensamiento crítico, sobre todo cuando la cultura que la rodea parece, celebrarlo cada vez menos. Y yo, en cambio, argumentaré que a través de ella, la serie nos muestra una y otra vez las limitaciones de ese mismo intelectualismo. Veremos cómo la inteligencia, cuando no va acompañada de humildad o de sabiduría práctica, pues puede acabar siendo tan ciega como la ignorancia que pretende combatir. Empecemos por lo más evidente. En el caos que es Springfield, Lisa es casi siempre la única persona que de verdad entiende lo que está pasando. El material de base nos da ejemplos constantes. Pensemos, por ejemplo, en el episodio La familia va a Washington, donde una niña de 8 años es la única que se da cuenta y se atreve a denunciar la corrupción de un congresista. Y no es un caso aislado, su conocimiento es funcional, es útil. Útil. ¿Útil hasta qué punto? Nadie duda de su inteligencia, eso está claro. La cuestión es cómo la utiliza y cómo se nos presenta. Mencionas que destapa la corrupción, y es cierto, pero lo hace a costa de un idealismo tan ingenuo que la lleva a una crisis de fe en la propia democracia. La serie no la presenta como una heroína triunfante, sino como una niña a la que la realidad, le acaba de dar una bofetada. Pero es que esa bofetada es precisamente el punto. La serie valora su lucha, aunque sea una batalla perdida. Salva la vida de su padre en el triple bypass de Homer guiando a un cirujano tan incompetente como el Dr. Nick. Homer mismo, en Lisa la iconoclasta, acaba admitiendo a regañadientes: siempre llevas razón en estas cosas. Su personaje es una defensa de la competencia real, del conocimiento experto, frente a un relativismo populista donde todo es opinable y la opinión de un actor como Troy McClure sobre cualquier tema parece tener el mismo peso que la de un científico. Un momento. Mencionas esa frase de Homer, siempre llevas razón, pero ¿no es esa una de las bromas recurrentes de la serie? Se dice con un tono de resignación, casi de fastidio, no de admiración genuina. Yo creo que la serie se está riendo de esa supuesta infalibilidad, no la está celebrando. Ahí es donde veo un matiz clave. Su intelectualismo muy a menudo es el blanco del chiste. La presentan como una pedante, como alguien demasiado inteligente para su propio bien. Yo no lo veo como una burla a su inteligencia, sino como un reflejo del antiintelectualismo de su entorno. El problema no es ella, son los demás que no están a su altura, y la rechazan precisamente por ello. No estoy tan seguro de que la crítica sea solo hacia el entorno. Pensemos en su cruzada contra la muñeca Stacy Malibu. A ver, su crítica a los estereotipos sexistas es en el fondo correcta, pero su solución, crear una muñeca intelectual que nadie quiere, la muestra totalmente desconectada de lo que la gente común, las niñas a las que quiere ayudar, realmente considera divertido. La presentan como una elitista. O su vegetarianismo en Lisa la vegetariana. Su postura moral es defendible, por supuesto, pero la lleva a un dogmatismo tan extremo que arruina la barbacoa de su padre e intenta imponer su visión a todo el mundo. Al final aprende una lección de tolerancia, sí, pero el episodio pasa gran parte de su tiempo mostrándonos lo insufrible que puede llegar a ser su rectitud moral. Te concedo que el personaje tiene aristas y que comete errores, claro, lo que la hace más creíble y humana. Pero la intención de fondo de sus acciones casi siempre es noble. Busca la verdad, la justicia, un mundo mejor. Y en el episodio de Stacy Malibu, aunque su muñeca fracase, al final consigue que los creadores de la muñeca original incluyan un mensaje más feminista. Es una pequeña victoria, sí, pero es una victoria. Demuestra que su insistencia, su voz crítica, aunque molesta, es capaz de generar cambios. Una pequeña victoria, sí, en un mar de fracasos comunicativos. Y eso nos lleva al que para mí es el ejemplo definitivo de esta tesis, el episodio Salvaron el cerebro de Lisa. Es una verdadera joya para analizar esto. La sección local de Mensa, con Lisa a la cabeza, asume el gobierno de la ciudad. Es el sueño del intelectual hecho realidad, una utopía gobernada por la razón pura.
Y el resultado es un desastre absoluto. Bueno, ¿un desastre? Yo lo enmarcaría de otra forma. El episodio para mí es una sátira brutal sobre la incapacidad del ciudadano medio para aceptar un gobierno sabio. El gobierno de Mensa fracasa, sí, pero ¿por qué? Porque se enfrenta a la rebelión de los idiotas, liderada, como no, por Homer Simpson. El pueblo de Springfield prefiere el caos familiar del alcalde Quimby a un gobierno que intenta resolver problemas de forma lógica. Veo por qué lo dices, pero creo que eso es solo la mitad de la historia. El episodio es mucho más astuto. No satiriza solo a los idiotas, satiriza con la misma o incluso más dureza a la propia noción de un gobierno de sabios. La arrogancia de los miembros de Mensa es insoportable desde el primer minuto. Se creen superiores, desprecian al resto y están convencidos de tener todas las respuestas. Y sus ideas son una mezcla de propuestas lógicas, como el sistema métrico, con otras completamente ridículas, como prohibir deportes violentos o instaurar rituales de apareamiento inspirados en Star Trek. No es que su razón sea rechazada por la estupidez, es que su aplicación de la razón es elitista, ingenua y en el fondo un poco tonta. Pero Lisa no es como los otros miembros de Mensa. Ella realmente intenta mejorar la ciudad. Su lucha es contra la ignorancia y la corrupción. El episodio al final la posiciona como la única con una visión genuinamente utópica, aunque fracase. No estoy convencido por esa línea de razonamiento. Lisa es la líder de ese gobierno, y la lección final del episodio es devastadora para su visión del mundo. Los propios intelectuales, supuestamente guiados por la lógica, acaban peleándose entre sí por nimiedades, demostrando ser tan irracionales como aquellos a los que desprecian. El académico Paul Cantor, citado en el material, lo describe perfectamente como una extraña mezcla de intelectualismo y antiintelectualismo. La serie no defiende a un bando sobre otro, sino que expone la tensión irresoluble entre ambos. La tesis que se extrae, es que las utopías proyectadas por las élites intelectuales son inestables, impopulares y a menudo profundamente estúpidas. Entiendo el punto sobre la tensión, sí, pero creo que esa tensión surge porque vivimos en una cultura que ha erosionado la noción de competencia. El material de base explica cómo la idea democrática de que todos somos iguales en el plano político se deforma peligrosamente hasta negar que existan expertos en temas complejos. Lisa se erige como un baluarte contra esa idea. Ella defiende que hay verdades objetivas, que hay conocimiento especializado y que la opinión de cualquiera no vale lo mismo para operar a corazón abierto o para diseñar una política pública. La serie la utiliza para mostrar lo valiosa y necesaria que es esa defensa en un mundo que parece haberla olvidado. Pero ese argumento no tiene en cuenta la ambivalencia que el propio material describe y que creo que es la clave de la genialidad del personaje. La resistencia al experto no siempre es pura ignorancia. A veces, como se sugiere en el análisis, nace de una idea muy potente. Que nadie puede saber mejor que uno mismo cómo vivir la vida o cómo ser justo. Es una resistencia a que una élite te diga lo que tienes que hacer o pensar. La serie no resuelve esta ambivalencia, sino que la explora a través de los fracasos de Lisa. Entonces, ¿su fracaso es una crítica a su intento de aplicar la razón? Es una ilustración de un conflicto psicológico real y profundo que todos tenemos. El material lo describe de forma muy lúcida. Queremos una guía autoritaria, pero también deseamos autonomía. Lisa representa nuestro anhelo de una guía racional, de que alguien ponga orden en el caos. Pero su fracaso constante ilustra nuestro deseo, igualmente fuerte, de autonomía frente a lo que percibimos como una élite que nos mira por encima del hombro. Ella es la encarnación de esa paradoja. Aún así, y volviendo a un punto anterior, creo que hay que valorar sus intenciones. Son puras. Su idealismo, esa búsqueda incansable de una utopía racional, es un contrapunto moral indispensable frente al cinismo, el egoísmo y la apatía que dominan Springfield. Sin su voz, la serie sería infinitamente más cínica. Carecería de una conciencia crítica, de alguien que constantemente nos recuerda que las cosas podrían y deberían ser mejores. Pero esa es una visión incompleta, porque el material nos lleva a concluir que su idealismo, aunque bien intencionado, es precisamente el problema, no es la solución. La serie nos muestra una y otra vez que las utopías proyectadas desde una torre de marfil, sin entender las complejidades, contradicciones y pasiones de la naturaleza humana, pues están destinadas al fracaso. El personaje de Lisa no está ahí para que le imitemos sin más, no es un modelo inequívoco. Está ahí para ilustrar, de forma gráfica y a menudo cómica, esta lección fundamental sobre los límites de la razón pura cuando entra en la arena social. Nos enseña, en fin, que tener razón no es suficiente.
A la luz de nuestra discusión, sigo manteniendo que la figura de Lisa Simpson es fundamentalmente una defensa de la vida intelectual. Sí, la serie muestra sus defectos y sus fracasos, pero creo que lo hace para humanizarla, no para invalidar su misión. Su compromiso inquebrantable con la verdad, la razón y la justicia, incluso cuando es ridiculizada por ello, es un recordatorio constante de los ideales que una sociedad no debería abandonar. Su persistencia, su capacidad de levantarse después de cada fracaso, es lo que la convierte en una figura admirable y, en última instancia, necesaria. Por mi parte, y tras repasar estos puntos, me reafirmo en que el personaje es utilizado de una manera mucho más compleja y crítica. No es una defensa inequívoca del intelectual, sino una exploración profunda, a veces dolorosa, de la relación tensa y ambivalente que la sociedad mantiene con sus élites pensantes. Su personaje no es un faro, es un espejo, y en él vemos que la inteligencia sin empatía, la razón sin humildad y el idealismo sin conexión con la realidad pueden ser tan problemáticos y disfuncionales como la ignorancia que pretenden combatir. Nos enseña, en definitiva, una lección de humildad intelectual. Quizás ambos puntos de vista revelan la verdadera genialidad del material. La serie es lo suficientemente rica como para sostener ambas lecturas. No ofrece respuestas sencillas, sino que utiliza un personaje tan brillante y a la vez tan fallido como Lisa para iluminar las profundas contradicciones de nuestra cultura en torno al saber, la autoridad y el poder. Efectivamente. Al final, no se trata de decidir si Lisa tiene razón o no. El análisis nos deja con la tarea, mucho más interesante, de reflexionar sobre dónde está la delgada línea que separa el conocimiento que ilumina del elitismo que aísla. Y esa es una cuestión que, como vemos cada día, sigue siendo absolutamente central en nuestro tiempo.